Muy buenas a todos, Tanco. Gracias por compartir conmigo estas experiencias de vida. Hoy vamos a hacer dos cuñeros. Los cuñeros vamos a hacerlo de una manera manual en estos acoples de dispositivos. Este es un motor estacionario que va conectado a esta bomba de alta presión para lavado, y el acople de los dos dispositivos lo hacemos a través de este sistema. Es un sistema de 3 guías. Las guías van separadas por este caucho que hace las veces de amortiguador, y en el proceso de alineación, en caso de que quede una mínima desalineado un dispositivo con el otro, efectivamente el sistema nos permite que se absorba esa vibración que puede producir con el acople de caucho que trae en su interior, en la mitad de los dos, haciendo ese sándwich. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cuñero que va en este eje. Este eje tiene un cuñero de 5/16. Es la ranura que tiene. Ya anteriormente en el torno había perforado uno de los acoples con un diámetro interno de 15/16, que es el que va aquí en la bomba de alta presión. Aquí está la cuña. Una de las técnicas para hacer este cuñero de una manera fácil, si quieres, mételo más aquí para que se vea más el detalle de lo que estamos haciendo acá. Es con una misma alma de acero, ¿sí? En este caso, tenemos este eje que entra igualmente ajustado en el acople. Entonces, una de las maneras de hacer ese cuñero es con un alma del mismo diámetro, para luego perforar y terminar la figura cuadrada del cuñero con lima. Entonces, vamos a empezar. Colocamos el eje. Ya está en su posición con un centro punto. Ubicamos donde vamos a hacer el roto. El roto vamos a hacerlo en la parte posterior al prisionero de seguridad. Ya lo tenemos. Ahora vamos a perforar con una broca de inicio de 3/16. Lubricamos. Ya lo pasamos de lado a lado. Vamos ahora con una broca de 1/4 de pulgada. Ahora vamos
Esta cuña tiene 8 milímetros o 5,16. Voy a colocar la broca de 8 milímetros para hacer el orificio del mismo diámetro de la cuña, de la traba. Ya tenemos el orificio. Sacamos el eje, el alma en acero, del mismo diámetro del orificio del eje. Y aquí tenemos la canal. Una canal que tiene unas paredes cilíndricas. Ahora esa canal vamos a darle la figura cuadrada con la ayuda de una lima. Y vamos midiendo que la cuña vaya quedando en su medida.
Ya le falta muy poco. Y hemos terminado. Ya tenemos la cuña en una ranura cuadrada tipo cuñero que hemos realizado a través de una alma de acero del mismo diámetro del hueco. Hemos perforado con una broca con el mismo diámetro de la cuña y luego con lima le hemos dado la figura en U cuadrada. Bueno, si tú quieres, terminas el short aquí, colocándolo aquí y metiéndolo acá. Bueno, ahora vamos a hacer el otro cuñero. Ya aquel tenía 15, 16 en diámetro, 24 milímetros. Este tiene 1 pulgada y 1 octavo. Ya tenemos, ya esto lo habíamos torneado a darle la medida. Este es el que va en el motor estacionario y aquí tenemos el alma. Con el mismo diámetro para hacer la perforación. Bueno, ahora vamos a hacer la centropunteada. Vamos a acomodarlo para empezar a hacer la perforación con una broca guía de 316. Lubricamos. Vamos a ajustarlo un poquito más este eje. La ranura de cuña que vamos a hacer en este acople es de 7 milímetros. Vamos a hacer el cambio de broca por una broca de 1/4 de pulgada.
Y ahora vamos a hacer el cambio por la broca final que tiene 7 milímetros, que es el mismo diámetro de la cuña. Y así ya tenemos el diámetro que se requiere para hacer el limado y dejar ese orificio no redondo por efecto de la perforación, sino cuadrado. Ahora vamos a empezar el efecto de limado. Esta es la cuña que tiene el motor estacionario, 7 milímetros. Ya estamos llegando al punto.
Y ya tenemos la ranura cuadrada de esa cuña y ese cuñero. Amigos de Tainco, ya lo único que queda es colocar las cuñas en sus puntos y armar el sistema. Queríamos compartir con todos ustedes una manera cómo podemos hacer una ranura cuadrada, que lo llamamos cuñero, con un alma de acero del mismo diámetro del roto que tiene el adaptador, y luego con la lima le damos esa figura cuadrada. Es un placer haber compartido con todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Guapa.